Hola, ¿qué tal? Pues para esta actividad vamos a repasar un poco y pues vamos a ver cómo nosotros podemos sacar el dominio de una función raíz o racional o una mezcla de ambas, ¿no? Pero antes de saber eso, pues nosotros deberíamos conocer, eh, perdón, antes de realizar eso, pues antes de realizar eso, nosotros deberíamos conocer que vamos a tener dos condiciones, en este caso la que tenemos aquí y esta siguiente, ¿no? Entonces nos dice que f de x contiene un cociente, este no existe si el denominador se hace cero. Para este vendría a ser esto, ¿no? Donde tenemos un p de x sobre un q de x, donde q de x es diferente de cero. ¿Qué me quiere decir eso? Que el valor o cualquier polinomio, cualquier expresión que yo tenga aquí en el denominador, tiene que ser diferente de cero. Y pues cualquier intervalo diferente podría ser parte del dominio, ¿no? Asimismo, nosotros tenemos el caso de una función raíz y este de aquí, el argumento que nosotros tenemos aquí, este argumento tiene que ser mayor o igual que cero, ¿no? Porque para un exponente, para un índice par para esta raíz, eh, los valores no existirán con un dominio negativo, ¿no? Para un dominio negativo no existirá esa raíz. Mientras que para una función con índice impar, con una raíz de índice impar, sí va a existir esa raíz, ¿no? Entonces, vamos a ver el ejercicio donde tengamos este tipo de problemas, ¿no? Para este se ha preparado la raíz de x menos 1 dividido para x al cuadrado menos 5x más 6. Pues obviamente en nosotros cuando tengamos alguna prueba no nos van a dar, digamos, la gráfica. Y pues tendríamos que dejarlo expresado en una forma analítica donde nosotros hayamos evaluado qué sucede en los puntos críticos, cómo se comporta esa función y por lo menos tener una idea del bosquejo que voy a tener de esta función. Pues uno de los primeros pasos es aplicar las condiciones que, que les había mencionado anteriormente. Entonces, esto es una mezcla de función racional con una función raíz. Entonces, todo lo que está aquí adentro, pues tendría que ser mayor o igual que cero, ¿no? Es decir, tendríamos x menos 1 sobre x al cuadrado menos 5x más 6 y pues todo eso mayor o igual que cero. Es decir, vamos a tener un caso donde el numerador va a ser negativo y el denominador va a ser negativo. Y pues otro caso donde el numerador va a ser positivo y el numerador va a ser positivo. Esos son los únicos casos que pueden suceder en que estos valores o esta expresión dentro de la raíz sea mayor o igual que cero. Entonces, vamos a ver cuáles son los puntos críticos. Siempre que tengamos una función raíz o una función racional, nosotros debemos sacar los puntos críticos. Es decir, cuando parte de esa expresión va a ser igual a cero. ¿Sí? Cuando parte de esa expresión va a ser igual a cero. En este caso arriba se convertiría en cero cuando nosotros tenemos x igual a 1, ¿no? X menos 1 igual a 0, perdón. Tendríamos x menos 1 igual a 0 y la otra expresión pues sería x al cuadrado menos 5x más 6 igual a 0. Pues esto sería un caso de factorización. Entonces aquí tendremos una ecuación normal, en este caso x igual a 1, y acá tendríamos este caso de factorización, ¿no? Tenemos un número que es sumado, multiplicado a medio de 6 y restado a medio de 5, ¿no? Y en este caso vendría a ser 3 y 2, ¿no? 3 y x menos 2. Menos 2 por menos 3, en este caso me quedaría 6. Y cada factor o cada expresión quedaría igualada a 0. Es decir, ahora voy a tener x igual a 3 y x igual a 2. ¿Ya? Entonces, ¿qué vendrían a hacer esto? Esto vendrían a ser los puntos críticos, es decir, algo sucede en estos puntos críticos, algo sucede a la hora de graficar en estos puntos críticos. Ahora que nosotros podemos observar que aquí arriba
pues sí podría ser cero, pero aquí abajo algo está pasando, aquí no podría valer cero. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros recordemos que cuando tengamos este tipo de situaciones, lo primero que debemos hacer es graficar nuestra recta numérica. Obviamente aquí ya la tenemos en GeoGebra, pero no será necesario graficarla. Y entonces, ¿qué es lo que sigue a continuación? Pues ver qué sucede en los alrededores de esos puntos críticos. Es decir, voy a colocar una rayita en 1, una rayita en 2 y una rayita en 3. Es decir, algo va a suceder en esos puntos. Y pues yo podría evaluar la función en cada uno de esos puntos para ver si es que este dominio o este intervalo contiene a la solución. Vamos a ver cómo nos quedaría. Si colocamos f evaluado en 1 nos da 0, f evaluado en 2 nos da infinito y f evaluado en 3 nos da infinito. Entonces borremos esta parte. Y pues, ¿qué observamos? Prácticamente lo que habíamos mencionado, que en x, aquí arriba en el numerador, no va a existir ningún problema. Es decir, nosotros vamos a tener una imagen y la imagen va a ser que al evaluar en x igual a 1 voy a tener que la función va a valer 0. ¿Sí? Por lo tanto, existe una imagen y al existir una imagen, pues ya nosotros podemos decir que es parte de la solución. Es decir, podemos poner un punto cerrado. Un punto cerrado, o en este caso es una equivalencia pues al intervalo de corchete, ¿no? Ya mismo vamos a ver de dónde a dónde viene ese corchete. Pero ¿qué sucede en la función evaluada en 2? Podemos observar que cuando nosotros evaluamos en 2, la parte del denominador se va a hacer 0. Es decir, yo coloco aquí 2, 5 por 2, 10, y pues se va a convertir en 0. Y pues una división para 0 es una indeterminación. Por lo tanto, va a existir, digamos, no va a existir esa imagen en ese punto. Por lo tanto, no contiene esa solución y la dibujamos con punto abierto. Es decir, tendríamos que usar paréntesis en esa sección. Asimismo, para el 3, tendríamos que usar un punto abierto y paréntesis. Es decir, ya tenemos casi la mitad del problema. Ahora, ¿qué deberíamos hacer para saber si es que aquí a partir del 3 existe un bosquejo, entre 2 y 3 existe un bosquejo, entre 1 y 2 existe un bosquejo y a partir de 1 hacia los negativos existe una imagen? Entonces, pues evaluaríamos los valores. Es decir, evaluamos en un valor intermedio, f igual a 0, no existe, eh, no existe una imagen, por lo tanto, le pongo negativo, ¿no? Le pongo negativo. Y ahora evaluemos en f igual a 1.5 y pues observamos, disculpen el error, f evaluado en 1.5 y observamos que hay una imagen, es decir, vamos a colocar un más aquí, debido a que sí existe esa imagen. O digamos que en ese intervalo los dos valores, tanto arriba como el numerador como el denominador, se hacen positivos. F evaluado en 2.5 no existe, por lo tanto alternamos el signo, sería menos, no existe esa raíz allí, y ahora colocamos por último después del 3, 3.5, y pues observamos que sí existe. Entonces nosotros ya podríamos tener una noción de esa función raíz y mezclada con una función racional, ¿sí? Entonces podemos observar que incluso aquí en 2 y 3 nos va a tender al infinito, nos va a tender al infinito, ¿sí? Entonces vamos observando cómo nos quedaría esa gráfica. Entonces nos quedaría algo así, ¿no? Nos quedaría algo así. Entonces, si nosotros, bueno, borremos esto para observar. Entonces, podemos observar que van a existir unas asíntotas en 2 y en 3. En 2 y en 3 van a existir unas asíntotas. Es decir, la función nunca la va a tocar en ese punto. Pero hemos visto que en la sección de 1 a 2 existe la gráfica y en la sección de 3 en adelante hasta el más infinito existe esa gráfica. Entonces, podríamos, ya una vez que hemos
realizado este tipo de análisis, ¿qué sucede? Ahora nosotros debemos sacar el dominio, pues no. Y pues obviamente tendríamos que coger los valores válidos o los valores donde solo existe la gráfica. Entonces el dominio de esa función raíz, el dominio de esa función raíz no sería otra cosa que igual al intervalo desde 1, es decir, desde 1 sería cerrado, 1, a 2 abierto, ¿no? Unión, eh, luego se separa aquí la gráfica, aquí ya no hay gráfica, intervalo abierto desde 3 hacia el más infinito. Y esa sería nuestra respuesta. Eh, ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos un problema aquí en el denominador, que no existe, digamos, un caso de factorización válido? Pues recordemos que podemos verificar eso con la fórmula general cuadrática, ¿no? Con la fórmula cuadrática. Podríamos también usar eso a nuestro favor. ¿Qué más? Otro consejo aquí que podría ser, más bien saber que debemos analizar cada puesto o cada intervalo a los alrededores del punto crítico. Y pues recordar que podemos usar el programa GeoGebra, asimismo evaluar y ver si es que estamos realizando todo bien, ¿no? Conforme a lo estamos haciendo nuestro análisis. Y asimismo podríamos hacer con cualquier función y asimismo evaluar qué está sucediendo en los alrededores de los puntos críticos. Entonces la base aquí sería sacar los puntos críticos. Y pues esa sería la actividad de hoy, ¿no?